dos cargas puntuales, Q1 y Q2, se colocan a una distancia de 4 o 5 entre sí. Otra carga puntual Q mayúscula con masa de 5 gramos se sitúa inicialmente a 3 centímetros de cada una de estas. 3 centímetros, y se libera a partir del reposo. Y usted observa que la aceleración inicial de Q es 3,24 hacia arriba. Entonces nos piden que definamos cuál es Q1, la magnitud de Q1 y Q2. Ok, entonces vamos a hacer un diagrama, miren, para poder definir eso. Es decir, vamos a hablar respecto a Q. Respecto a Q, entonces son, por ejemplo, Q es negativa y Q1 y Q2 no nos dicen en este caso cuál es la carga, ¿no? Pero miren que el objeto se mueve hacia arriba. Entonces, para que eso ocurra, solo deberíamos de tener componente X. Entonces, si la fuerza estuviera de esta manera, es decir, que ambos fuesen, digamos, positivos, podría ocurrir eso, en la cual entonces tendríamos que, no, pero aquí no se cancelaría la componente X, miren. No, entonces no podría ser así. Si lo dejo así, más bien tenemos una componente X neta y en Y tal vez se cancele. Entonces no podría ser así. Entonces la opción sería considerar, por ejemplo, que Q1 sea, o al revés, ¿va? Podría ser positivo este, negativo este, o al revés, ¿verdad? Pero vaya, por ejemplo, si este lo considero positivo, habría atracción, ¿va? Y si este es negativo, hay repulsión. Se puede al revés, solo que cambiaría los vectores. Digamos, si aquí es más, sería para abajo, diagonal, ¿va? Y si aquí es menos, sería para abajo. Entonces mire que aquí, bueno, de hecho creo que solo sería esta opción, porque con estas dos sí se puede cancelar las componentes X y es fijo que la componente Y queda para arriba. Creo que con el otro caso más bien la aceleración iría para abajo. Entonces sí creo que no habría más opciones. Tendríamos esta fuerza y esta fuerza de acá, miren. Entonces, pues aquí quedaría, esta sería la fuerza 1, pongámosle, y esta es la fuerza 2. Y aquí habría un ángulo, teta y, no sé, beta, pongamos. Entonces, si usted hace sumatoria de fuerzas en X, tendríamos que menos F2 coseno de teta más F1 coseno de beta debería ser igual a 0 porque le dice que acelera hacia arriba. Y en Y sería, nos dan la masa, ¿verdad? Podríamos incluir el peso, ¿verdad? Porque no nos dice que es un electrón como en los otros casos que hemos hablado, ¿no? Entonces aquí sería F2 seno de teta más F1 seno de beta menos el peso igual a masa por aceleración. Y la magnitud ya nos la dan. Entonces vamos a ver aquí, tendríamos que F2 coseno de teta sería igual a F1 coseno de beta. Entonces tratemos de calcular F2 y F1. F2 sería la fuerza que hace en este caso, vamos a ver cuál dije yo, creo que las etiqueté mal, no, sí está bien, 1 y 2. Entonces F2 sería por este, ¿verdad? Entonces tendríamos Q y Q2 sobre la distancia, que en este caso pues sería 3 al cuadrado, ¿no? Entonces la distancia entre ellos dos es 9, 9 ya con el cuadrado. Ese es F2 y F1 sería la constante Q sub 1 y 9 también, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver la parte esta de qué más podemos hacer para conocer, por ejemplo, Q1 y Q2. Por ejemplo, ese F2 y ese F1 se puede sustituir en la otra ecuación, ¿verdad? Pero, pues, tendríamos todavía bastantes variables porque no sabemos el ángulo. Entonces, miren que aquí lo que podríamos hacer, como este es isósceles, tendríamos que, por ejemplo, estos ángulos serían iguales. Pero el que nos interesa no es ese, sino que es el que tendríamos acá. Entonces, si este es teta, le podríamos llamar teta sobre 2 y teta sobre 2, ¿no? O armar el triángulo, ¿va? Por ejemplo, este sería 3
aquí estaríamos que tendríamos una distancia, por ejemplo, de, bueno, la mitad de 4.5, y este sería entonces el triángulo, ¿verdad? Es decir, que aquí tendríamos aquí sería 3 centímetros, aquí sería 4.5 sobre 2, y pues aquí no sabríamos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí estamos formando el coseno del ángulo, pero ese ángulo sería, vamos a ver, aquí sería, por ejemplo, bueno, el beta se puede ver clarito, aquí en este caso sería la mitad de este ángulo, ¿va? O más bien podríamos llamarle beta, miren, para que quede con la notación. Voy a ponerle beta, pero bueno, se borró todo, mejor lo voy a poner así. Ok, teta en general, ¿cuál sería ese ángulo? Sería la pregunta, ¿va? Pero sería en realidad coseno de beta el que estaríamos tratando de averiguar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá sería coseno de beta, sería el adyacente, ¿verdad? Entre la hipotenusa. Entonces tendríamos que calcular la hipotenusa, perdón, el adyacente de ahí, ¿verdad? Para poder usar el ángulo. Entonces sería 2.29, bueno, 3 al cuadrado menos 4.5 entre 2 al cuadrado sería eso. 3 al cuadrado menos 4.5 entre 2 al cuadrado, la raíz de eso sería 1.98. Bueno, entonces sería 1.98 entre 3, todo estaría en centímetros, eso sería beta. Entonces ya podríamos saber beta, y con eso pues ya tendríamos uno de esos valores, ¿no? Ahora aquí, por ejemplo, debido a la simetría y como tenemos claro que ¿verdad? Debería ser 0. No necesariamente el ángulo debería ser igual, ¿va? Pero vamos a ver. Entonces voy a colocar aquí coseno inverso, sería de 1.98 entre 3. Y entonces estaría en grado, 48.7. Bueno, beta sería 48.7 grados, ¿verdad? Entonces, bueno, ese sería el ángulo de acá. Tendríamos que este ángulo sería el mismo, ¿verdad? Entonces tendríamos algo así, miren. Voy a tratar de dibujar de nuevo acá. Entonces, por ejemplo, tenemos esta otra parte del triángulo, ¿verdad? O sea, aquí tenemos el triángulo, miren. Algo así. Y aquí sería Y y X. Entonces, aquí estamos diciendo que está beta y aquí debería de ser beta también, ¿verdad? Entonces, el otro vector sería acá. Este ya es el vector F2, miren. Entonces, si ustedes notan, este estaría en la misma dirección, es decir, que este de acá estaría con un ángulo beta también, ¿verdad? Entonces, beta es el mismo para ambos, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos que ya tenemos una como idea de cómo podría ser el valor de Q, porque si estos dos no son iguales, ¿verdad? Es decir, si Q2 no es igual a Q1, entonces estamos asegurando en este momento que estos dos ángulos son iguales, sus cosenos van a ser iguales. Entonces, para que esto se cancele, pues F2 y F1 en cuanto a magnitud debería ser la misma, ¿va? Entonces, para que eso se logre, Q2 y Q1 deben ser iguales en magnitud, ¿verdad? Entonces, ya tenemos una referencia de cómo deben ser las magnitudes. Entonces, ya sabiendo el ángulo, podemos nosotros sustituir las magnitudes, ¿verdad? Ya sabríamos de que pues tendrían que ser iguales, pero las podemos trabajar así si quieren en general. Es decir, sería Q sub E, Q2 sobre 9
más, bueno, por el seno el seno de teta, sería seno de 48.7 más este Q sub 1 sobre 9, y tendríamos también seno de 48.7 menos el peso, que sería 5 gramos, que sería 5 por 10 a la menos 3 por 9.8, igual a masa por aceleración, que sería 324. Este sería la aceleración y este sería la masa. Bueno, ahí tenemos todo. Q es factor común. Q en este caso es 1.75 micros, ¿verdad? Entonces ya tenemos todo eso y podemos despejar para Q2 y Q1. Q2 más Q1, ¿verdad? Q2 más Q1 sería todo esto factorizado, o sea que sería 9 por 10 a la 9 multiplicado por Q, que es 1.75 por 10 a la menos 6, caso P por U, de aquí seno de 48.7 sobre 9. Todo eso se factorizó. Y aquí tendríamos 5 por 10 a la menos 3 por, pasa a sumar 9,8 más 3, 124. Bueno, entonces tendríamos esa situación, miren. Bueno, y lo otro es que habíamos dicho que obligatoriamente Q2 debería ser en magnitud igual a Q1. Aquí ya consideramos eso. Si es así, entonces aquí nos quedaría 2Q1 por lo que sería todo ese número igual al otro, ¿verdad? De hecho, este se puede pasar allá a dividir y quedaría pues todo eso igual a Q1. Bueno, entonces vamos a averiguar los números. Entonces tendríamos ahí que, por ejemplo, sería 9 por 10 a la 9. Vamos a ver, 9 por 10 a la 9 por 1.75 por 10 a la menos 6. Seno de 48.7. Y abajo queda 9. Bueno, de ahí tendríamos, por ejemplo, de que aquí tendríamos 5 por 10 a la menos 3 por 9,8 más 3,24, creo que decía. Sí, 3,24. Entonces tendríamos estos dos. Vamos a dividir este. Entonces sería este valor. Bueno, lo puedo poner así para que quede más exacto. Bueno, entonces quedaría de esa manera. Y de ahí dividimos entonces entre 2. Y creo que ya ahí ya tendríamos el valor de Q. Entonces en el valor de Q nos daría, ya tenemos entonces que es todo esto, ¿verdad? Y faltaría multiplicar el 1 medio, ¿verdad? Y nos quedaría entonces este valor. Es decir, ya calculamos todo este, ¿verdad? Y de ahí solo faltaría multiplicar por el 1 medio. Ok, bueno, entonces solo que aquí pues yo puse 9, ¿verdad? Pero eso es considerando lo que estuviera en metros, ¿va? Pero aquí están diciéndonos que es centímetros, entonces habría que cambiar eso, miren. Y sería 9, pero como si lo pasamos a centímetros sería, por ejemplo, 3 por 10 a la menos 2. Entonces aquí habría que cambiarlo, sería por ejemplo 3 entre 100 y todo esto elevarlo al cuadrado.
no lo puso bien, al cuadrado 3 sobre 100. De 9 por 10 a la menos 4. Aquí hay que cambiarlo, miren, sería por 10 a la menos 4. Y aquí por 10 a la menos 4. Bueno, aquí ya lo copiamos, ¿va? Ok, entonces ya con ese cambio, aquí le tendríamos que poner por 10 a la menos 4 por 10 a la menos 4. Y aquí igual. Y entonces ya aquí pues sería ya de una sola vez, pongamos lo mejor, Q1 sería 6.35 por 10 a la menos 18. Perdón, a la 8 era, ¿va? Sí, entonces, bueno, estábamos diciendo que en magnitud eran iguales, ¿verdad? Pero que aquí deberían de ser signo más y menos. Esas deberían de ser las magnitudes. 6.35 por 10 a la menos 8, solo que con las consideraciones de signo.